Mucho gusto, mi nombre es Raúl Gutiérrez Suárez, soy reumatólogo pediatra en la Ciudad de México y es para mí un honor haber sido invitado a este quinto congreso de la Liga Panamericana de Asociaciones en Reumatología para participar en este congreso de pacientes. Vamos a hablar un poco de las causas de dolor reumático en niños y adolescentes. Podemos definir dolor como la experiencia de sensación desagradable de tipo sensorial o emocional asociada con un daño presente o potencial de tejidos. Este dolor puede ser un dolor agudo, que es una de las causas más frecuentes en la consulta, pero también el dolor crónico, que es el que todos ustedes han llegado a manifestar, que se presenta durante periodos de tiempo considerables y que es un problema realmente epidemiológico y social muy importante, ya que hasta el 80% de la población en general puede presentarlo y además de esto, hasta el 30% de niños y adolescentes sanos inclusive pueden presentar este dolor crónico. Puede deberse el mismo a trauma, generalmente de tipo agudo, aunque también se presenta de manera crónica, y este trauma haber sido producto de un problema físico, térmico, eléctrico o químico, pero principalmente las enfermedades crónicas de tipo reumáticas, oncohematológicas o infecciosas provocan o llegan a desarrollar este tipo de dolores crónicos. También se tiene dolor de tipo idiopático, en donde muchas cefaleas o dolores de cabeza, muchos dolores abdominales crónicos recurrentes en la infancia y ciertas enfermedades reumáticas no inflamatorias pueden llegar a provocar este tipo de dolores idiopáticos que se presentan generalmente de manera crónica. El dolor crónico es un problema importante que tiene diferentes componentes y de ahí el por qué el dolor es manifestado de manera individual. Cada individuo manifiesta su dolor de manera por cada uno. No se manifiesta de manera generalizada y esto se debe a que el dolor tiene un componente fisiológico, un componente que lo desencadena, pero también los aspectos cognitivos, el componente cognitivo, los aspectos sensoriales y conductuales de cada individuo van a modificar, van a modular la respuesta al dolor. En ese sentido, y haciendo referencia a la definición de dolor que había yo comentado como daño presente o potencial de tejidos, pues entenderán que en las enfermedades reumáticas el tejido que está afectado es el tejido conectivo. Este tejido conectivo tiene una amplia distribución en todo el organismo y le da soporte y estructura a todo el cuerpo. Es parte importante de ciertos órganos, incluyendo los vasos sanguíneos, de tal manera que, como pueden ver ustedes, la distribución del tejido conectivo es muy amplia y se puede encontrar en hueso, en ciertos componentes del hueso o de grasa del organismo, en la piel, en algunas cápsulas articulares, en algunas membranas ocerosas que recubren algunos órganos y en todas nuestras arterias, vasos sanguíneos como venas o tejido o vasos linfáticos. Es un componente muy importante del árbol broncopulmonar, o sea, de los pulmones. Por el otro lado, este tejido conectivo es importante y le da estructura y función al aparato musculoesquelético, de tal manera que es un constituyente muy importante de músculos, de tendones, de ligamentos, de fascias o de la membrana sinovial, que frecuentemente se ven afectados en enfermedades reumáticas. Ustedes como pacientes pueden ayudar, coadyuvar a que su médico entienda muy bien las características de dolor que pueden ustedes presentar por un lado, pero por el otro lado también les puede ayudar esta tabla que les estoy mostrando a que ustedes diferencien de qué tipo de dolor tienen para que en conjunto con su médico se puedan establecer bien las características del dolor que están presentando. En este punto, perdón,
podemos encontrar en la tabla los dolores de tipo mecánico, que son los que más frecuentemente ustedes van a desarrollar. Y estos son intensos y se exacerban generalmente de manera secundaria a la actividad que pudiesen estar desarrollando. Generalmente a estos dolores mecánicos los disminuye el reposo y al ser secundarios a actividad se presentan de manera generalmente en las tardes, noches, después de haber hecho mucha actividad. Estos dolores pueden limitar un poco la función, se acompañan a veces de muy discreta inflamación en las articulaciones y no se acompañan de rigidez en las mañanas como los dolores de tipo inflamatorio que ustedes tienen toda la experiencia de haberlos desarrollado y que son secundarios a actividad propia de la enfermedad. En ese sentido, estos dolores inflamatorios son muy intensos. La actividad no los aumenta, sino los disminuye. La actividad hace que si ustedes se paran, caminan, no están en reposo, les ayuda a disminuir estos dolores. Por lo tanto, entenderán que existe una rigidez acompañante matutina muy importante a estos dolores que les puede indicar esta rigidez un periodo de exacerbación de su enfermedad. Se presentan entonces en las mañanas más frecuentemente. Hay inflamación articular acompañante de las articulaciones que normalmente han estado afectadas o de otro grupo de articulaciones y pues son características de estos dolores inflamatorios, son característicos de la enfermedad. Por el otro lado, los dolores de tipo psicógeno tienen características de tipo mecánico e inflamatorio y entre ustedes y su médico tratante se pueden diferenciar. Estos dolores psicógenos tienen más un componente emocional, un componente psicogénico que nos ayuda a diferenciarlo y que solo en la comunicación con su médico podemos establecer estas diferencias. De tal manera que los dolores de tipo mecánico se pueden presentar con o sin daño articular previo y como les comenté, se deben a un sobreuso de las articulaciones, ya sea inclusive articulaciones sanas o dañadas previamente por su enfermedad o por el desarrollo de ese estrés traumático en un sobreuso que puede desarrollar inflamación de ciertos componentes, sobre todo a nivel osteocondral. También se puede dar en el contexto de hipermovilidad de articulaciones. El dolor inflamatorio, como ya les comenté, dolor que todos ustedes lo han desarrollado de manera secundaria a la actividad de la enfermedad, siempre habla de inflamación activa y el daño al tejido por esta inflamación y se puede deber a un tratamiento inadecuado de la enfermedad o a un mal control de la enfermedad, aún con el tratamiento instaurado. Y ahí es donde tienen que platicar con su médico acerca de esto, porque los objetivos terapéuticos van encaminados a disminuir el dolor propio de este proceso inflamatorio de la enfermedad. El dolor idiopático se da generalmente, tiene un componente, el dolor de hipersensibilidad o amplificación del mismo y puede tener componentes neuropáticos. Estos componentes neuropáticos sabemos que existen ciertas modificaciones en el umbral del dolor, sabemos que existen ciertas alteraciones en neurotransmisores y eso es lo que puede provocar estos estados de hipersensibilidad o amplificación. Pero también hay problemas fisiológicos en el procesamiento del dolor y también emocionales de manera secundaria a ansiedad o a depresión. En ese sentido, sabemos que en estas alteraciones fisiológicas, en la forma de recibir o de percibir el dolor, sabemos que los niños que han crecido con dolor crónico durante muchos años y sus vías nociceptivas, o sea, las vías que transmiten dolor hacia el cerebro, han crecido y se han desarrollado con un dolor crónico y por lo tanto estos pacientes pueden referir y tener componentes de hipersensibilidad o de amplificación del dolor. El tratamiento del dolor, ustedes saben que puede ser no farmacológico y generalmente la terapia física y la de rehabilitación nos ayuda mucho a controlar el dolor y se puede hablar con su médico tratante o con su médico fisiatra o rehabilitador
para que les ayude con terapias frío-calor o electroestimulación que nos ayudan en el control del mismo. La actividad física programada o la terapia psicológica dentro de grupos de ayuda o de manera individual nos puede ayudar en el mismo tratamiento no farmacológico del dolor. El tratamiento farmacológico es parte fundamental, que siempre lo comenten con su médico tratante. Está dado siempre por el uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y del uso juicioso y racional de su médico de esteroides en el mejor control de la enfermedad, sobre todo si es necesario cambiar los tratamientos que se tienen. Podemos concluir que el dolor en reumatología pediátrica es multifactorial. Sabemos que se tienen diferentes componentes del mismo, el componente fisiológico, en donde entra de manera muy importante, inclusive si el niño con un dolor crónico se ha desarrollado con en donde puede haber respuestas de hipersensibilidad o amplificación del dolor, pues, pero sabemos también que hay componentes cognitivos, que hay componentes conductuales y que hay componentes sensoriales en la respuesta del dolor. Además de esto, conocemos 3 tipos de dolor que ya platicamos de él: el mecánico, el inflamatorio y el idiopático, en donde según estos 3 componentes podemos, ya vimos sus características, ustedes pueden diferenciar entre estas características que comenté en la tabla previa y en conjunto con su médico tratante dar el mejor tratamiento al dolor. Agradezco mucho sus atenciones y me mantengo pendiente de cualquier duda o aclaración al respecto. Gracias a todos.